Hoy en el recuento, Facebook lo vuelve a hacer, descargó contactos de 1.5 millones de usuarios sin su permiso. Además, YouTube y Amazon finalmente hacen las paces. También hablaremos de YouTube Music gratis, que ya estará disponible en las bocinas de Google. Además, el Galaxy S10 ya está recibiendo el modo noche a través de una actualización. Y para terminar, Instagram podría dejar de mostrar el número de likes en el feed principal. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si Samsung logrará corregir o no el error en el Galaxy Fold. El 75% sí confía en que Samsung tendrá la capacidad de reponerse de este pequeño resbalón. El que no deja de resbalarse es Facebook, teniendo noticias de vulneraciones y de cosas sin autorización de los usuarios prácticamente todos los días. En este caso nos estamos enterando, según un reporte de Business Insider, que Facebook permitió la descarga de contactos de 1.5 millones de usuarios cuando ellos abrieron una cuenta nueva en la plataforma, ya que les pidió su correo electrónico y la clave de ese correo electrónico. Es decir, no pedía la clave nueva para crear una cuenta de Facebook, sino la clave del correo electrónico. Y según Facebook, esto lo hacía con autorización del usuario para importar contactos, pero al parecer en realidad no estaba pidiendo ninguna autorización y únicamente aparecía el texto importando contactos ya cuando el usuario seguía avanzando en el asistente de creación de cuenta. Facebook ya lo admitió, pero dijo que no accedió a la información de ninguno de esos correos electrónicos. No sabemos si creerles o no. Vamos a la siguiente noticia. Si no lo sabías, Google y Amazon llevaban mucho tiempo peleados. Eso no es muy bueno, ya que en el caso, por ejemplo, de los Google Chromecast, no eran compatibles o no podían lanzar contenido desde la plataforma de Amazon para visualizarlo en alguna pantalla. Y también en forma inversa, si querías ver YouTube en el Amazon Fire TV, no podías acceder. Entonces estaban peleando y todo esto comenzó en 2018, cuando Amazon retiró de su tienda el Chromecast porque no quería competencia para su Fire Stick TV, que es como el equivalente pero en Amazon. Entonces ahí empezó una pequeña guerra que finalmente ha terminado. Han llegado a un acuerdo para que ambos servicios puedan convivir juntos en sus diferentes plataformas. Vámonos a otra noticia. Seguimos hablando de Google, pero ahora exclusivamente de su servicio YouTube Music y más específicamente del servicio gratuito de esta plataforma, que ya podrá ser escuchado a través de las bocinas inteligentes de Google, ya que anteriormente necesitabas una suscripción premium para poder acceder a este servicio, pero parece que Google ha decidido ya dar un acceso gratuito, aunque obviamente con algunas restricciones y por supuesto con algunos anuncios, pero no cabe duda que es positivo. Esto comenzó ya desde el día de ayer y estará habilitado en diferentes países, en Estados Unidos, México, España, Canadá y muchos otros. Vamos ahora a la siguiente noticia, y es que recientemente te conté que Samsung ya estaba trabajando en una actualización para sus Galaxy S10 con el fin de agregar un modo nocturno específico para la cámara, y al parecer ya los dispositivos en Suiza están recibiendo esta actualización. Sin embargo, todavía no hay ni una sola persona que nos demuestre el funcionamiento de este modo para ver si salen mucho mejor que antes, si son de larga exposición, si lo toma en un instante o cómo funciona este modo. Por el momento únicamente sabemos que ya se está desplegando la actualización y habrá que esperar, pero no creo que pase de este mes porque la actualización precisamente también incluye el parche de seguridad de abril. Y pasemos a la última noticia, donde hablamos de Instagram y una función que se está probando, por supuesto, en sus beta. Todavía no está implementada en la aplicación final, pero por supuesto es muy destacable. Viene directamente desde Jane Machun Wong, una persona en Twitter que siempre se dedica a contarnos de todo lo nuevo que está probando Instagram, y en este caso ha publicado una captura donde en el feed principal Instagram no muestra el conteo de likes que tiene una fotografía, sino solamente tiene un botón para que accedas a ver los likes, que ahora sí aparecen en la parte superior, y después una lista de todos los usuarios que han dado like en las fotografías. Una implementación, la verdad, un poquito extraña, ya que si su objetivo era como que tratar de limpiar un poco la interfaz, no creo que lo hayan logrado agregando un botón que diga ver likes. Yo creo más bien que su objetivo era como tipo que pasen más tiempo en mi aplicación, porque si quieren ver cuánto
cuántos likes, van a tener que pulsar el botón ver likes y después van a descubrir algunos nuevos usuarios o algo por el estilo, pero tú participa en la encuesta y dime si te gustaría que Instagram oculte los likes del feed principal para mostrarlos en una página secundaria o no. Por el momento esto ha sido todo en este pequeño video, espero que te haya gustado. Si fue así ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.